La niña del lago. En una pequeña ciudad rodeada de bosques densos y un lago profundo, comenzaron a circular rumores sobre la aparición de una niña misteriosa. Muchos afirmaban haber visto a una joven de cabellos largos y vestidos blancos vagando a la orilla del lago, siempre con una mirada triste y distante. La leyenda decía que ella era el espíritu de una niña que había desaparecido hacía muchos años, y aquellos que la encontraban se enfrentaban a secretos enterrados y verdades incómodas. Sofía, una joven de espíritu curioso, siempre había sentido una conexión especial con el lago. Desde niña, había escuchado las historias sobre la niña del lago y se había preguntado qué había ocurrido realmente. Desde el primer día que sus padres le contaron la leyenda, su imaginación había volado, creando imágenes vívidas de la niña fantasmal. La gente del pueblo susurraba que quienes se adentraban en el bosque nunca volvían a ser los mismos, que sus corazones llevaban el peso de lo que habían visto. Estas historias alimentaban tanto su curiosidad como su temor. Luis, su mejor amigo, era su compañero en todas sus aventuras. A pesar de que él era más escéptico y siempre ponía en duda las leyendas, sabía que la fascinación de Sofía era más fuerte que su razón. A veces creo que te gusta asustarte a ti misma, le decía con una sonrisa burlona. Pero Sofía siempre respondía con una risa, sabiendo que su amigo no podía entender la atracción que sentía hacia el misterio del lago. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban, Sofía y Luis decidieron explorar la orilla del lago. Llenos de emoción y un poco de temor, caminaron por el sendero cubierto de hojas secas, donde el sonido de sus pasos se mezclaba con el canto de los pájaros. Sofía sintió que el aire se volvía más frío a medida que se acercaban al agua, como si el lago estuviera vivo, esperando algo. Mientras caminaban, Sofía se detuvo al sentir una brisa helada que parecía venir de la superficie del agua. ¿Sientes eso?, preguntó, su mirada fija en el agua oscura que reflejaba los últimos rayos de sol. Luis se encogió de hombros, intentando mantener la lógica en la conversación. Es solo el viento, Sofía. No hay nada aquí. Pero Sofía no estaba tan segura. La atmósfera se sentía diferente, cargada de una energía que la mantenía en alerta. Siempre he sentido que hay algo más en este lugar. Como si estuviera esperando ser descubierto, murmuró, dejando que sus pensamientos fluyeran. En ese instante, un destello de luz surgió de las profundidades del lago, y ambos se quedaron paralizados. ¿Viste eso?, preguntó Sofía, sus ojos llenos de asombro. Luis, sorprendido, asintió lentamente, sintiendo que tal vez la leyenda tenía algo de verdad. Tal vez deberíamos volver, sugirió Luis, la tensión palpable en su voz. Pero Sofía estaba intrigada. No, necesito saber más, que si es verdad, que si hay algo que debemos descubrir. La insistencia en su voz hacía eco en su corazón. Era como si el lago, con sus profundidades misteriosas, estuviera llamándola. Sin poder resistir la tentación, se acercó un poco más al borde. ¿Y si nos encontramos con la niña?, dijo Luis, su tono medio bromeando, pero con una pizca de seriedad. Sofía no pudo evitar sonreír, aunque una parte de ella sentía una inquietante mezcla de miedo y emoción. Si la encontramos, quizás podamos ayudarla, respondió con determinación. La idea de ayudar a una alma perdida encendió algo dentro de ella, y juntos, se sentaron en la orilla, con las piernas colgando sobre el agua. El sol se sumergió lentamente en el horizonte, y las sombras empezaron a alargarse aún más, creando un ambiente casi mágico. Sofía comenzó a contarle a Luis la historia de María, la niña que había desaparecido años atrás. Dicen que fue un accidente, pero otros murmuran que alguien la vio pelear antes de su desaparición, explicó, su voz temblando un poco al hablar sobre la tragedia. Luis frunció el ceño, sintiendo que la historia se tornaba más oscura. La fascinación de Sofía lo contagió, y de repente, no podía evitar preguntarse qué había pasado realmente. Mientras hablaban, Sofía no pudo evitar mirar hacia el lago, donde el agua oscura parecía susurrar secretos. A veces siento que el lago guarda más de lo que muestra. Que hay verdades ocultas, esperándonos a ser descubiertas, reflexionó en voz alta. Luis la observó, preguntándose si su amiga estaba comenzando a perder la razón por el misterio que la rodeaba. Pero había algo en la mirada de Sofía, una llama de curiosidad que no podía ignorar. Cuando la noche cayó, el cielo se llenó de estrellas.
A lo lejos, el canto de una lechuza resonó, y un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Deberíamos volver, sugirió Luis nuevamente, pero Sofía estaba completamente absorta en sus pensamientos. Solo un poco más, insistió, sintiendo que la noche prometía algo especial. Se sentaron en silencio, dejando que el entorno los envolviera. La luna, iluminando suavemente la superficie del lago, parecía dibujar una estampa mágica, casi como si fuera el umbral hacia otro mundo. Fue entonces cuando Sofía, aún absorta en la atmósfera, murmuró: «Lo sé, Luis. Sé que hay algo aquí. Algo que necesita ser descubierto». La brisa se intensificó, como si el lago mismo estuviera respondiendo a sus palabras. Sin darse cuenta, ambos estaban al borde de un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre, una conexión que iba más allá de lo físico, tocando lo sobrenatural. «Está bien, pero si vemos a la niña, yo me voy corriendo», bromeó Luis, intentando aligerar el ambiente. Sofía se rió, pero en el fondo de su corazón sabía que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que ellos mismos. Se quedaron en la orilla un poco más, sintiendo que el misterio del lago les susurraba al oído, llamándolos a adentrarse en su profundidad. Sin saberlo, habían comenzado un viaje que los llevaría al corazón de los secretos enterrados, al lugar donde las almas perdidas anhelan ser escuchadas. A medida que el día se desvanecía y las sombras del bosque comenzaban a extenderse, Sofía y Luis continuaron su exploración a la orilla del lago. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de emoción y un leve temor que hacía que sus corazones latieran con fuerza. Sofía, impulsada por una curiosidad insaciable, se acercó aún más al agua, sintiendo como el ambiente a su alrededor parecía cobrar vida. Las historias sobre la niña del lago danzaban en su mente, y cada rumor que había escuchado se hacía más real en ese instante. ¿Realmente crees que hay algo aquí, Sofía?, preguntó Luis, manteniéndose un paso atrás, su escepticismo a flor de piel. Las leyendas pueden ser solo eso, leyendas. Pero mientras decía esto, no pudo evitar mirar hacia el lago, donde la luz de la luna comenzaba a reflejarse sobre la superficie en una danza plateada. Sofía, sintiendo la presión del momento, le respondió: «No lo sé, pero siento que estamos cerca de descubrir algo importante. Tal vez esta sea nuestra oportunidad de entender lo que sucedió». En ese momento, el viento sopló con más fuerza, y las hojas de los árboles susurraron suavemente, como si estuvieran compartiendo secretos antiguos. Sofía, sintiendo la energía en el aire, comenzó a relatarle a Luis la historia de María, la niña que había desaparecido años atrás. María era conocida por su belleza y su alegría. Todos la adoraban, pero hubo un tiempo en que la envidia y los celos oscurecieron su vida. Muchos decían que había tenido una discusión con su hermano antes de que desapareciera. Mientras hablaba, Luis escuchaba atentamente, cada vez más intrigado. ¿Y si hay algo más detrás de su desaparición? ¿Qué si no fue solo un accidente?, se preguntó en voz alta. Sofía, sintiendo que la historia se estaba complicando, dijo: «Dicen que algunos la vieron pelear antes de que desapareciera. Algo debió haber pasado esa noche en la que se la tragó el lago». La idea de que hubiera un misterio más profundo, algo oculto en la oscuridad de aquel lago, los envolvió como una niebla espesa. De repente, un grito resonó en el aire, un sonido que heló la sangre de ambos. Sofía y Luis se giraron rápidamente hacia la dirección del eco. Allí, a unos pasos de ellos, apareció una figura pálida con un vestido blanco que flotaba etérea, como si fuera parte del mismo aire. Era María, la niña del lago. Su rostro, aunque triste, tenía una belleza deslumbrante que dejó a Sofía sin aliento. «¿Por qué están aquí?», preguntó la figura, su voz suave y melancólica, resonando en la quietud de la noche. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero en lugar de sentir miedo, una extraña compasión la envolvió. «Venimos a descubrir la verdad sobre ti, sobre lo que pasó. Queremos ayudarte», respondió con firmeza. Luis, aún con un pie atrás, sintió la urgencia de Sofía. Había algo en la mirada de María que lo instaba a creer, algo que los conectaba con la tragedia que había ocurrido en aquel lugar. María los miró, sus ojos llenos de desesperación. «No puedo descansar en paz», dijo, y su voz parecía llevar el peso de muchas noches de sufrimiento. «Necesito que alguien me perdone». Las palabras resonaron como un eco en la mente de Sofía y Luis,
haciendo que el aire se volviera más denso a su alrededor. La idea de que una niña tan joven estuviera atrapada en el limbo, buscando perdón, les rompió el corazón. ¿Quién te necesita perdonar?, preguntó Luis, dando un paso hacia adelante, sintiéndose más valiente. Mi hermano, respondió María, su voz quebrándose con cada palabra. Lo dejé ir al lago esa noche. Nunca pensé que algo terrible podría suceder. Las lágrimas brillaron en los ojos de Sofía mientras escuchaba la historia de dolor y culpa que se escondía detrás de la leyenda. ¿Qué pasó realmente esa noche?, preguntó Sofía, su voz temblando con emoción. María cerró los ojos, y su imagen pareció hacerse más difusa. Éramos jóvenes, llenos de sueños y rencores. Tuvimos una discusión sobre cosas que no importan ahora. En un momento de enojo, le grité y le dije que nunca quería verlo de nuevo. Luego, salió corriendo hacia el lago. No pude detenerlo. La tristeza en su voz era palpable, un peso que parecía arrastrar su alma hacia la oscuridad. Él cayó al agua, continuó María, y yo no pude hacer nada. Estaba paralizada por el miedo y la culpa. Desde entonces, he estado atrapada aquí, sin poder dejarlo ir. Necesito que él me perdone para que yo pueda encontrar la paz. Sofía sintió un nudo en el estómago, y la comprensión de lo que María había soportado la abrumó. Debemos ayudarla, dijo Sofía a Luis, su voz llena de determinación. Si encontramos a su hermano, tal vez podamos liberar su espíritu. Luis asintió, sintiendo que ahora había una razón mucho más profunda para su aventura. ¿Dónde está su hermano?, preguntó con un tono decidido. María miró hacia el lago, y por un momento, su rostro se iluminó con una esperanza renovada. Él aún vive en el pueblo. A veces va al lago, pero siempre parece perdido. Si lo encuentran y le dicen la verdad, tal vez pueda perdonarme. El aire se volvió tenso, como si el lago mismo contuviera la respiración, esperando la decisión que Sofía y Luis tomarían. La figura de María comenzó a desvanecerse lentamente, su rostro ahora lleno de esperanza. Por favor, hagan esto por mí. Necesito ser libre, imploró, y con esas palabras, su imagen se disolvió en la bruma de la noche, dejándolos con una sensación de propósito renovado. Mientras se alejaban de la orilla del lago, Sofía y Luis se sintieron diferentes. Habían sido testigos de algo más allá de lo tangible, un encuentro que los marcaría para siempre. No puedo creer que realmente la vi, dijo Luis, su voz llena de asombro. ¿Realmente podemos ayudarla? Sofía, con una nueva determinación, respondió, sí, tenemos que hacerlo. No solo por ella, sino por su hermano y por todos los que han sido tocados por esta historia. Ambos se alejaron del lago, sintiendo que habían sido convocados a una misión más grande que ellos mismos. La leyenda de la niña del lago había cobrado vida, y ahora era su responsabilidad desentrañar la verdad y traer paz a un alma perdida. Cada paso que daban los acercaba a un destino desconocido, donde los secretos del pasado y el dolor del presente estaban a punto de entrelazarse, llevándolos hacia una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, Sofía y Luis despertaron con la sensación de que un nuevo día traía consigo una misión. La imagen de María seguía fresca en sus mentes, como un eco de un llamado que no podían ignorar. Mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, iluminando el pequeño pueblo, Sofía sintió que el tiempo apremiaba. Sabían que debían encontrar al hermano de María y ayudar a liberar su espíritu atormentado. ¿Sabes cómo se llama el hermano de María?, preguntó Luis mientras se preparaban para salir. Sofía recordó vagamente algo que había escuchado en sus conversaciones con los ancianos del pueblo. Creo que se llama Ricardo. Era un chico muy querido, pero después de la desaparición de María, su vida cambió por completo, respondió, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Los dos se dirigieron al centro del pueblo, un lugar que solía estar lleno de risas y vida, pero que ahora parecía cargado de una tristeza palpable. Al caminar, Sofía notó que la gente los miraba con curiosidad, como si supieran que estaban en medio de algo importante. ¿Tú crees que alguien más sabe lo que le ocurrió a María?, preguntó Luis. Sofía se encogió de hombros. No lo sé, pero es probable que la gente hable. Tal vez podamos encontrar pistas sobre Ricardo.
Mientras pasaban por la plaza, se detuvieron frente a una cafetería donde los ancianos se reunían a contar historias. Sofía decidió que era un buen lugar para empezar. Voy a preguntarles si saben algo sobre Ricardo, dijo con decisión. Luis asintió, sintiéndose algo nervioso, pero consciente de que necesitaban toda la información que pudieran obtener. Sofía se acercó a una mesa donde varios ancianos charlaban animadamente. Disculpen, señores, ¿podrían ayudarme?, preguntó con una voz suave pero firme. Los ancianos la miraron con sorpresa, pero uno de ellos, el abuelo Pedro, la reconoció. ¿Sofía? Claro, ¿qué necesitas, hija? Con un suspiro profundo, Sofía explicó su búsqueda. Estamos tratando de encontrar a Ricardo, el hermano de María. Necesitamos saber dónde está y qué ha sido de él. Los rostros de los ancianos se tornaron serios. Ah, Ricardo, comenzó el abuelo Pedro, su voz temblando ligeramente. Después de la desaparición de María, su vida se volvió un caos. Se sumió en la tristeza y el alcohol, y no fue el mismo. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Sabe dónde podemos encontrarlo ahora? Él suele estar en la cantina del pueblo, respondió la anciana Marta, quien siempre tenía una mirada sabia y penetrante. Aunque te advierto que no es fácil de tratar. A menudo se encuentra perdido en su propio dolor. Luis sintió una punzada de preocupación. ¿Y si no quiere hablar con nosotros?, preguntó, pero Sofía, con determinación renovada, dijo, tenemos que intentarlo. Si hay alguna oportunidad de ayudar a María, debemos aprovecharla. Después de agradecer a los ancianos, los dos amigos se dirigieron hacia la cantina. El camino estaba lleno de dudas, pero también de una creciente esperanza. A medida que se acercaban, el ruido de risas y conversaciones se intensificaba, pero en su interior, sabían que estaban a punto de confrontar un dolor profundo y latente. Al entrar en la cantina, el ambiente era denso y pesado por el olor a tabaco y alcohol. La música sonaba fuerte, y los hombres se reunían en grupos, compartiendo risas que resonaban en un eco de desconsuelo. Sofía miró alrededor, buscando una figura que pudiera ser Ricardo. ¿Sabes cómo lo reconoceremos?, preguntó Luis, nervioso. Sofía asintió, recordando las descripciones que había oído de él. Era alto, con cabello oscuro, y su mirada solía brillar con la luz de la vida, pero ahora. A lo lejos, en una esquina de la cantina, vieron a un hombre sentado solo, con la mirada perdida en su bebida. Su cabello desaliñado y su ropa arrugada lo hacían parecer más viejo de lo que realmente era. Ese debe ser él, murmuró Sofía. Con el corazón acelerado, se acercaron. Hola, Ricardo, preguntó Sofía, temiendo la respuesta. El hombre levantó la vista, sus ojos llenos de tristeza y dolor. ¿Qué quieren?, dijo con una voz áspera, como si la vida le hubiera robado toda la amabilidad. Venimos a hablar contigo sobre tu hermana, respondió Sofía, intentando sonar tranquila. Ricardo frunció el ceño, su expresión endureciéndose. No tengo nada que hablar. Ella se fue y no regresará. Sofía sintió como una ola de tristeza la envolvía. No, Ricardo, ella está atrapada en el lago. Necesita que tú le des tu perdón para poder descansar, dijo, sus palabras fluyendo con la urgencia de su misión. Luis, que se había mantenido en silencio, decidió unirse a la conversación. Tú no la conoces, pero ella sigue sufriendo. Si tú le das tu perdón, tal vez ella pueda encontrar la paz. Ricardo se encogió, como si su corazón estuviera siendo desgarrado por una verdad que había estado tratando de ocultar. ¿Cómo se atrevan a hablarme de perdón?, gritó, levantándose de su asiento. Ella me dejó. Me abandonó cuando más la necesitaba. Sofía sintió que la atmósfera se volvía tensa, pero sabía que no podían rendirse. Ella no quería que eso sucediera. Solo fue un accidente, un malentendido que llevó a su desaparición, dijo, su voz temblando con la emoción. Tú también sufriste, pero tienes la oportunidad de liberarla. Ricardo se sentó nuevamente, la rabia en sus ojos comenzó a desvanecerse, reemplazada por la tristeza. Nunca me perdonaré por no haberla protegido. La dejé ir esa noche, murmuró, y Sofía pudo ver que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos.
La dejé ir, y ahora no sé cómo vivir con eso. Escucha, dijo Sofía, acercándose un poco más. María necesita saber que tú la perdonas. No solo para que ella pueda descansar, sino para que tú también puedas sanar. Ambos merecen esa paz. El silencio llenó la cantina, y la música de fondo parecía desvanecerse mientras todos los ojos se centraban en ellos. ¿Qué debo hacer?, preguntó Ricardo, su voz ahora más suave, como si un rayo de esperanza comenzara a abrirse camino a través de su dolor. Tienes que hablar con ella. Debes ir al lago y decirle que la perdonas. No dejes que su espíritu quede atrapado por siempre, respondió Sofía con firmeza. Ricardo cerró los ojos, y por un momento, Sofía pudo ver cómo luchaba con sus sentimientos. No sé si podré hacerlo, admitió, su voz quebrándose. Tengo tanto miedo. Luis, viendo la vulnerabilidad de Ricardo, se acercó y le puso una mano en el hombro. Te acompaña. No estás solo en esto, dijo. Sofía asintió, sintiendo que su propia resolución se fortalecía. Vamos a hacerlo juntos. Al salir de la cantina, el aire fresco los envolvió, y Sofía sintió que un nuevo sentido de propósito comenzaba a surgir entre ellos. Habían encontrado a Ricardo, y ahora la verdadera prueba estaba por llegar. Todo lo que hemos hecho nos ha llevado a este momento, murmuró Luis, su voz llena de determinación. Es hora de liberar a María. Con cada paso que daban hacia el lago, Sofía sintió que el peso del pasado comenzaba a levantarse. Ricardo, aún con el corazón pesado, sabía que debía enfrentar sus demonios y liberar tanto a su hermana como a sí mismo. La luna brillaba en lo alto, iluminando su camino mientras avanzaban, listos para enfrentar lo desconocido y ayudar a un alma que había estado atrapada durante demasiado tiempo. Estaban a punto de descubrir que la verdad, aunque dolorosa, también podía ser liberadora. Con el corazón palpitante, Sofía, Luis y Ricardo emprendieron el camino hacia el lago. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla de expectativa y temor. Mientras avanzaban, los árboles que rodeaban el sendero parecían cerrarse, como si el bosque mismo estuviera observando su travesía. El sonido de las hojas susurrando al viento era el único testigo de sus pensamientos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Ricardo?, preguntó Luis, su voz resonando en la quietud del entorno. Ricardo asintió, pero su mirada era un reflejo de dudas internas. No puedo seguir así. María no merece estar atrapada por mi culpa. Necesito hacerlo, aunque me asuste, respondió, su tono lleno de determinación y vulnerabilidad a la vez. El camino serpenteaba entre árboles altos y espinosos. Sofía, en silencio, recordaba las historias que había escuchado de la gente del pueblo sobre el lago. Decían que era un lugar mágico, lleno de misterio, donde las aguas podían reflejar no solo la imagen, sino también las verdades más profundas del alma. Hay algo especial en este lugar, murmuró, casi para sí misma. Si nos acercamos a las aguas con el corazón abierto, quizás podamos sentir lo que María quiere decirnos. A medida que se acercaban al lago, la vegetación se volvía más espesa, y el aire se cargaba de una frescura que contrastaba con el calor del día. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estoy tan nerviosa, confesó. ¿Y si no podemos ayudarla? No pienses en eso, dijo Luis, tratando de infundirle ánimo. Lo que estamos haciendo es importante. María necesita a su hermano, y nosotros estamos aquí para ayudar. Ricardo, que caminaba un poco detrás de ellos, escuchaba sus palabras con atención, como si cada frase resonara en su interior. Finalmente, llegaron a la orilla del lago. Las aguas eran de un azul profundo, y el sol se reflejaba en la superficie, creando destellos de luz que danzaban como si tuvieran vida propia. Sofía se detuvo, sintiendo la energía del lugar. Este es el momento, dijo, tomando la mano de Luis y mirando a Ricardo. Aquí es donde debes hablar con ella. Ricardo se acercó al borde del agua, su corazón latiendo con fuerza. No sé qué decir, murmuró, sintiendo que las palabras se quedaban atoradas en su garganta. Sofía lo observó con empatía. Solo habla desde el corazón. Ella necesita escuchar tu voz, tus sentimientos. Con un profundo suspiro, Ricardo cerró los ojos y recordó aquella noche fatídica. María, siempre supe que te fallé.
no estuve allí cuando me necesitabas. Te dejé ir, comenzó, su voz quebrándose. Sofía y Luis permanecieron a su lado, dándole apoyo silencioso. No sé si puedes perdonarme, pero me gustaría poder hacerlo. Me duele pensar en lo que pasó, y solo quiero que encuentres paz. El lago permaneció en silencio, y el viento pareció detenerse. Sofía miró hacia el agua, esperando que algo sucediera. ¿Crees que ella nos escucha?, preguntó, un leve temblor en su voz. Luis asintió, sintiendo una conexión palpable entre ellos y el lugar. Sí, creo que sí. Ricardo, sintiéndose más fuerte, continuó hablando. Recuerdo todas las risas, los juegos que teníamos. Nunca debí dejar que eso se interrumpiera. Te extraño tanto, hermana, susurró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a caer. Si estás aquí, si tu espíritu sigue cerca, te pido que me perdones. Quiero que puedas descansar, que estés en paz. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. El agua del lago comenzó a agitarse suavemente, formando ondas que parecían responder a las palabras de Ricardo. Sofía, con el corazón en la mano, sintió una energía inusual en el aire. Mira, exclamó, señalando hacia la superficie del agua. En un instante, una figura difusa apareció en la distancia, con un vestido blanco que brillaba a la luz del sol. ¿Es ella?, preguntó Luis, sintiendo que una mezcla de miedo y esperanza lo invadía. Ricardo se quedó paralizado, sus ojos fijos en la figura. María, murmuró, como si el simple hecho de pronunciar su nombre pudiera hacer que la visión se volviera más clara. La figura en el agua parecía estar rodeada de una luz suave, y su rostro, aunque indistinto, reflejaba una tristeza profunda pero también un anhelo. Sofía sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Está aquí. Está aquí con nosotros, dijo, su voz llena de asombro. Ricardo, con lágrimas en los ojos, sintió como el peso de los años de culpa comenzaba a desvanecerse. Perdóname, hermana. No quise fallarte, gritó, su voz resonando con desesperación y amor. A medida que la figura se acercaba a la orilla, el agua comenzó a calmarse. ¿La ves?, preguntó Luis, casi sin aliento. Sí, la veo, respondió Sofía, sintiendo que la conexión se fortalecía. María, estamos aquí para ti, añadió, con el corazón latiendo con fuerza. La figura se detuvo justo en el borde del agua, como si estuviera escuchando, esperando. ¿Qué debo hacer?, preguntó Ricardo, sintiéndose abrumado. Sofía, viendo la expresión de su amigo, supo que había llegado el momento decisivo. Dile lo que sientes. Ella necesita escuchar tu corazón. Ricardo, con la voz temblando, continuó. Siempre serás mi hermana. Siempre estarás en mi corazón. No importa lo que suceda, nunca te olvidaré. Espero que puedas encontrar la paz que tanto mereces. El viento sopló suavemente, y la figura pareció sonreír. ¿La ves? Está respondiendo, exclamó Luis, sintiendo que una corriente de esperanza fluía entre ellos. Sofía tomó la mano de Ricardo, sintiendo la conexión entre los tres, como si el amor que habían compartido en vida pudiera, de alguna manera, restaurar lo que se había perdido. Te perdono, susurró Ricardo, sintiendo como su corazón se liberaba de un peso inimaginable. La figura asintió levemente, como si pudiera comprender su dolor y su deseo de redención. Con un último suspiro, el agua comenzó a brillar intensamente, y Sofía sintió que algo mágico sucedía. Está bien, murmuró Sofía, su voz entrecortada por la emoción. Todo estará bien. La luz se intensificó, llenando el lago con un resplandor que parecía provenir de lo más profundo del alma. En ese momento, Sofía supo que estaban a punto de presenciar algo trascendental. La figura comenzó a desvanecerse, y una sensación de calma y paz llenó el aire. Sofía y Luis miraron a Ricardo, quienes, por primera vez, podían ver un destello de esperanza en su mirada. Lo hicimos, dijo Luis, sintiendo que un peso se aliviaba de su pecho. Ella está en paz ahora. Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas, sonrió. Gracias. Gracias por ayudarme a hacer esto, dijo, su voz temblorosa pero llena de gratitud.
Sofía y Luis sintieron que el viaje valió la pena. Habían enfrentado sus miedos y habían ayudado a un alma perdida a encontrar el camino hacia la luz. Mientras se alejaban del lago, la atmósfera se sentía diferente, como si el lugar hubiera recuperado su esencia. ¿Crees que realmente se ha ido?, preguntó Sofía. Sí, respondió Ricardo con convicción. Lo siento en mi corazón. Ahora puedo seguir adelante. A medida que se alejaban, la luz del sol se filtraba entre los árboles, iluminando su camino. Sofía, Luis y Ricardo, unidos por un propósito compartido, sabían que habían hecho lo correcto. Y aunque la tristeza de la pérdida siempre estaría presente, también había una nueva luz que brillaba en sus corazones, recordándoles que el amor, aunque a veces se vea empañado por el dolor, siempre encontrará la manera de triunfar. Al día siguiente, la atmósfera en el pueblo era diferente. Las historias sobre la aparición de la niña del lago habían comenzado a esparcirse como un fuego voraz. Sofía, Luis y Ricardo sabían que habían hecho algo importante, pero el eco de la experiencia del día anterior aún resonaba en sus corazones, dejándolos con una mezcla de esperanza y preocupación. Sofía se despertó temprano, sintiéndose inquieta. Aún podía ver la figura de María en su mente, pero había algo más, un susurro que parecía llamarla. ¿Qué más hay para descubrir?, pensó mientras se levantaba de la cama. Se vistió rápidamente y salió de casa, decidida a encontrar respuestas. Se dirigió hacia la plaza del pueblo, donde los niños jugaban y los adultos se ocupaban de sus quehaceres diarios. A pesar de la vida cotidiana que la rodeaba, Sofía se sentía como si estuviera en otro mundo. A medida que caminaba, se cruzó con don Miguel, el anciano del pueblo, quien siempre parecía saber más de lo que dejaba ver. «Buenos días, Sofía», dijo con una sonrisa. «Parece que el aire está cargado de secretos hoy». Sofía se detuvo, sintiendo que las palabras de don Miguel tenían un peso especial. «Sí, don Miguel, es como si algo estuviera a punto de suceder», respondió, sintiendo la necesidad de compartir sus pensamientos. El anciano la miró con ojos penetrantes. A veces, los espíritus buscan ser escuchados, y los vivos debemos prestar atención. ¿Has encontrado alguna verdad que te haya inquietado? Sofía reflexionó por un momento. Creo que hemos tocado algo en el lago. La figura de María, sentí que había un mensaje en su luz. Don Miguel asintió, su expresión se tornó seria. Las aguas pueden revelar muchas cosas. A veces, lo que creemos que está perdido puede volver a nosotros, pero solo si estamos listos para aceptar la verdad. Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Sofía, quien se dio cuenta de que había más en esta historia de lo que habían visto hasta ahora. Mientras tanto, en casa de Ricardo, él y su madre estaban sentados a la mesa. Su madre, doña Elena, lo miraba con preocupación. «Ricardo, tu hermana era muy importante para nosotros. Hablar de ella me hace recordar el dolor que todos sentimos», dijo ella, su voz llena de tristeza. «Sé que ha sido difícil, mamá. Pero creo que la he visto, en el lago. Nos comunicamos de alguna manera», explicó Ricardo, sintiendo que necesitaba compartir su experiencia. «Siento que todavía hay algo que debo entender». Doña Elena lo miró con incredulidad. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso crees que puedes hablar con un espíritu?» «No es natural, hijo», respondió, sintiendo que la pérdida había marcado sus corazones. «No lo sé, mamá, pero lo que viví fue real. María estaba allí, y creo que ella quiere que entendamos algo más. Necesito saber la verdad detrás de su desaparición», dijo Ricardo, sintiendo que una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. Después de desayunar, Ricardo se reunió con Sofía y Luis en la plaza. La expresión de su rostro revelaba que había tomado una decisión. «Chicos, necesitamos descubrir qué le pasó a María. No podemos dejar que su historia se pierda en el tiempo», afirmó con pasión. «Estoy contigo», dijo Sofía. «Es hora de investigar. Tal vez haya alguien que sepa más sobre lo que sucedió». Luis, siempre el más cauteloso del grupo, asintió. «Pero debemos tener cuidado. Esto puede abrir viejas heridas». Los tres amigos se pusieron de acuerdo en visitar a la señora Rosa, una mujer mayor que había vivido en el pueblo durante muchos años.
Se decía que ella conocía los secretos de la comunidad y que podía contar historias que los demás preferían olvidar. Al llegar a la casa de la señora Rosa, fueron recibidos por el aroma de galletas recién horneadas. La señora Rosa, con su cabello canoso recogido en un moño, los miró con curiosidad. ¿Qué les trae por aquí, chicos?, preguntó, sonriendo. Queremos saber sobre María, la niña que desapareció, dijo Ricardo, sintiendo que cada palabra traía consigo una carga emocional. La señora Rosa se quedó en silencio, y su mirada se tornó melancólica. Ah, María. Esa niña era un ángel. Todos la amábamos. ¿Qué sucedió exactamente?, preguntó Sofía, sintiendo la necesidad de conocer cada detalle. La señora Rosa suspiró, como si cada palabra la llevara de vuelta a tiempos difíciles. Era un día hermoso, y María salió a jugar al lago. Después de eso, nunca la volvimos a ver. Muchos dicen que se la tragó el agua, que se perdió en sus profundidades. Ricardo sintió que su corazón se encogía. ¿Nadie la buscó? Claro que sí, se organizó una búsqueda, pero no la encontramos. Desde entonces, el lago se convirtió en un lugar temido por algunos, y querido por otros. A veces se dice que el espíritu de María aparece para advertir a los desprevenidos, dijo la señora Rosa, su voz temblando. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decirnos?, preguntó Luis, sintiendo que la intriga se intensificaba. Algunos creen que hay secretos que se llevan a la tumba, cosas que jamás se deben olvidar, respondió la señora Rosa, su mirada perdida en recuerdos lejanos. Ricardo sintió que había algo más. ¿Podemos ayudarla? ¿Podemos hacer algo por su alma? La señora Rosa se quedó en silencio, y finalmente, dijo, lo único que puede ayudarla es la verdad. Y a veces, la verdad duele más que cualquier mentira. Con el corazón pesado, los amigos se despidieron de la señora Rosa, pero algo había cambiado en ellos. Sofía miró a Ricardo y Luis, su voz llena de resolución. Tenemos que volver al lago. Necesitamos enfrentar no solo a María, sino también lo que realmente sucedió. Sí, afirmó Ricardo. No puedo seguir con esto sin conocer la verdad. Luis asintió, sintiendo que la decisión ya había sido tomada. Mientras se alejaban de la casa de la señora Rosa, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un dorado cálido. La noche caía lentamente, y con ella, el silencio envolvía el pueblo. Pero para Sofía, Luis y Ricardo, este era solo el comienzo de su viaje. Con cada paso, se acercaban más a desentrañar no solo el misterio de la niña del lago, sino también las verdades que habían estado ocultas en sus corazones. A medida que el día se convertía en noche, sabían que la próxima vez que se acercaran al lago, todo podría cambiar. La figura de María seguía presente en sus pensamientos, pero esta vez, no solo era un espíritu perdido. Era una niña que necesitaba ser entendida, y ellos estaban dispuestos a escuchar su historia. La mañana llegó con un cielo despejado y un aire fresco que prometía un día lleno de descubrimientos. Sofía, Luis y Ricardo se encontraron en la plaza del pueblo antes del amanecer, sus corazones latiendo al unísono con la emoción de lo desconocido. La conversación de la señora Rosa seguía resonando en sus mentes. Sabían que debían volver al lago, pero ahora había una nueva determinación en sus miradas. ¿Están listos para esto?, preguntó Sofía, ajustando la mochila que llevaba al hombro. No hay vuelta atrás, y necesitamos estar preparados para lo que sea que encontremos. Listos y decididos, respondió Ricardo con firmeza. No solo se trata de descubrir qué le pasó a María, sino también de enfrentar nuestros propios miedos. Luis, que había estado callado, finalmente habló. Tal vez este sea el momento de dejar atrás el pasado. La búsqueda de la verdad puede ser liberadora. Los tres amigos comenzaron a caminar hacia el lago, cada paso resonando en el silencio de la mañana. El camino era familiar, pero hoy se sentía diferente. Las sombras de los árboles parecían alargarse, como si quisieran advertirles sobre lo que estaba por venir. Sofía tomó la delantera, sintiendo que una energía desconocida la guiaba. Al llegar a la orilla del lago, la vista era cautivadora. El agua, calmada y reflectante, parecía un espejo que guardaba secretos profundos. Los recuerdos de la aparición de María se agolpaban en su mente. Ricardo,
sintiendo la presión de la situación, tomó la palabra. Sabemos que hay algo más aquí. Necesitamos encontrar el lugar donde la vimos la última vez. Sofía se acercó al borde del agua y se agachó para tocar la superficie. Siento una conexión, susurró, como si hablara con el mismo lago. Hay algo en el agua que nos llama. Quizás deberíamos buscar alrededor de esa área. Luis asintió, sintiendo el mismo impulso inexplicable. Mientras buscaban en la orilla, el sol comenzó a elevarse en el horizonte, iluminando el lago con tonos dorados. La belleza del lugar contrastaba con la tensión en sus corazones. Ricardo, ¿qué pensabas cuando estabas con María?, preguntó Sofía, buscando entender la conexión de su amigo con la niña. Era como si compartiéramos un secreto, respondió Ricardo, su voz temblando ligeramente. Ella me miraba con esos ojos tristes, pero había una chispa de esperanza. Sentí que quería que supiera algo importante. Tal vez deberías intentar comunicarte con ella de nuevo, sugirió Luis, con un tono de desafío en su voz. Podrías preguntarle directamente qué es lo que necesita. Ricardo dudó un momento, pero la idea lo intrigó. ¿Y si no le gusta lo que pregunto? No quiero asustarla otra vez. Sofía interrumpió, no creo que la asustes. Ella necesita ser escuchada, igual que nosotros. Vamos a intentarlo juntos. Formando un círculo alrededor del lago, los amigos se tomaron de las manos, creando un vínculo de apoyo mutuo. Ricardo cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la energía de sus amigos a su alrededor. María, comenzó Ricardo, su voz suave y clara, estamos aquí para ti. No queremos hacerte daño. Solo queremos entender lo que sucedió. Si hay algo que necesitas que sepamos, por favor, manifiéstate. El viento sopló suavemente, creando ondas en la superficie del lago. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se apartó. Era como si el lago mismo respondiera a sus palabras. De repente, un pequeño objeto brillante emergió del agua, flotando hacia ellos. Con cautela, Sofía se inclinó hacia adelante para atraparlo. «Miren», exclamó, levantando el objeto. Era un pequeño relicario, su superficie adornada con intrincados diseños. La emoción llenó el aire mientras Sofía abría el relicario lentamente. Dentro, encontraron una foto antigua de una niña con el mismo rostro de María, sonriendo con alegría. «Esto debe ser de ella», murmuró Luis, sus ojos agrandándose por la sorpresa. «Es como si nos estuviera enviando un mensaje». Ricardo tomó la foto, observándola con atención. «María, ¿qué estás tratando de decirnos?». A medida que sostuvieron el relicario, una sensación de calidez los envolvió. De repente, el viento se intensificó, llevando consigo murmullos que resonaban en sus oídos. Sofía, asustada pero decidida, gritó: «María, si estás aquí, por favor, muéstranos qué necesitas». El lago comenzó a agitarse, y las olas se elevaron, creando un espectáculo de luz y sombra. Fue un momento mágico, pero también aterrador. La figura de una niña apareció por un instante sobre la superficie, sus ojos llenos de tristeza, pero esta vez había algo más, un destello de esperanza. «Sofía», gritó Ricardo. «Mira, es ella». La figura de María se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero sus corazones estaban llenos de significado. «Ella nos está diciendo que hay algo más que descubrir», afirmó Sofía, con la determinación brillando en su voz. Luis, todavía incrédulo, dijo: «¿Qué hacemos ahora?». «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?». «Sí», respondió Ricardo. «Necesitamos averiguar por qué está aquí y qué quiere que entendamos. No podemos rendirnos ahora». Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, los amigos sabían que su búsqueda apenas había comenzado. El relicario era solo el primer paso hacia la verdad. Un secreto más profundo los esperaba en el lago, y estaban decididos a descubrirlo, sin importar cuán doloroso pudiera ser. Con el relicario en mano, se dirigieron a casa, sintiendo que el espíritu de María los guiaba. La historia que habían comenzado a desenterrar no solo revelaría su pasado, sino también la fortaleza de su amistad y la importancia de enfrentar la verdad.
Cada paso que daban los acercaba más a descubrir lo que realmente había sucedido, y estaban listos para enfrentarlo juntos. El día siguiente amaneció con un aire de tensión en el pueblo. Sofía, Luis y Ricardo se reunieron nuevamente al amanecer, el relicario aún en manos de Ricardo, quien lo había guardado cuidadosamente en su mochila. Se sentían como exploradores a punto de desentrañar un antiguo misterio, pero la responsabilidad de lo que podrían descubrir pesaba sobre ellos. «Hoy es el día», dijo Sofía, con una mezcla de determinación y nerviosismo en su voz. «No podemos seguir dando vueltas sin saber realmente qué sucedió con María». Luis asintió, su mirada fija en el lago que los había llamado tantas veces. «Debemos encontrar el coraje para enfrentar lo que venga. Ya hemos visto lo que puede suceder si no lo hacemos». Mientras caminaban hacia el lago, las memorias del día anterior se repetían en sus mentes. La imagen de María había dejado una marca en sus corazones, y el relicario se sentía como un puente hacia la verdad. «Ayer, cuando vi a María en el agua, sentí que había algo que quería que supiéramos», explicó Ricardo, recordando la conexión que había sentido. «Es como si nos estuviera llamando», agregó Sofía, sintiendo una inquietud en su estómago. «No sabemos qué vamos a encontrar, pero creo que debemos estar listos para todo». Al llegar a la orilla, el lago se veía más tranquilo que nunca. El sol brillaba sobre la superficie, creando destellos que parecían bailar. «Esto es diferente», murmuró Luis. «Se siente como si el lago estuviera vivo hoy». «Tal vez está esperando que hablemos», sugirió Sofía, acercándose al borde. «María, estamos aquí. Venimos a escucharte». Ricardo y Luis la siguieron, formando un círculo alrededor de la orilla. Ricardo, aún sosteniendo el relicario, decidió abrirlo de nuevo. La imagen de María sonriendo los miraba desde el interior, un recordatorio de la alegría que había una vez. «Lo que hemos encontrado es un símbolo de tu vida, María», dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. «Queremos saber la verdad, y estamos dispuestos a enfrentar cualquier cosa». Las olas del lago comenzaron a moverse, creando un suave murmullo que parecía responder a sus palabras. «Escuchen», dijo Sofía, con la esperanza brillando en sus ojos. «Parece que hay algo en el agua. Puede que nos esté mostrando algo». A medida que observaban, el agua comenzó a agitarse más intensamente. De repente, una brisa helada sopló, envolviéndolos y haciendo que los árboles a su alrededor se mecieran. Luis se estremeció, pero Sofía lo tomó de la mano. «No te asustes, estamos juntos en esto», le susurró. A lo lejos, una figura comenzó a formarse en la superficie del agua, una silueta familiar que resonaba en sus corazones. Era María, pero esta vez, su expresión no era de tristeza, sino de anhelo. «María», llamó Ricardo, su voz resonando en el silencio que siguió. La figura asintió lentamente, y el ambiente se volvió más denso, como si el aire estuviera cargado de energía. «Necesitamos que nos digas qué sucedió», insistió él, sintiendo que esta era su oportunidad para llegar al fondo del misterio. «Vengo a advertirles», la voz de María era suave pero resonante, como un eco en el aire. «Hay secretos que deben ser revelados. Yo no desaparecí solo. Mis amigos, mis sueños quedaron atrapados en este lugar. La verdad está escondida en las profundidades del lago». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué amigos? ¿Por qué no nos lo dijiste antes?», preguntó, con la voz entrecortada. «No es solo mi historia. Hay más personas involucradas», explicó María. «Ustedes deben conocer a los que perdí. Solo así podrán liberarme». El viento sopló más fuerte, llevándose las palabras de María como un susurro. «¿Dónde están esos amigos? ¿Cómo podemos encontrarlos?», Ricardo preguntó, sintiendo que la conexión con el espíritu de María se intensificaba. «En el fondo del lago», dijo ella, su mirada intensa. «Los recuerdos de lo que pasó están allí. Si quieren conocer la verdad, deben sumergirse en el agua y enfrentarse a lo que hay abajo». Luis se sintió abrumado por la idea. «¿Sumergirnos, y si no volvemos?», preguntó, la preocupación reflejada en su rostro. «La única forma de enfrentar el pasado es enfrentando sus miedos», dijo María, su voz resonando con una sabiduría antigua. «Las aguas pueden ser oscuras,
pero es allí donde encontrarán lo que buscan. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Sofía, mirando a sus amigos. Ricardo asintió, su determinación creciendo. Sí. No podemos quedarnos con la duda. Es hora de conocer la verdad. Luis tomó una profunda respiración y finalmente asintió. De acuerdo, lo haremos. Los tres amigos se miraron y se tomaron de las manos una vez más. Juntos, susurraron al unísono, sintiendo la fuerza de su unión. Por María y por todos los que han sido olvidados. Sin perder tiempo, se acercaron a la orilla del lago. El agua parecía invitarlos, y aunque la idea de sumergirse en lo desconocido era aterradora, también era emocionante. Al entrar, el frío los envolvió, pero su determinación les dio coraje. Mientras nadaban hacia el centro del lago, el silencio se hacía más profundo y el mundo exterior se desvanecía. Con cada brazada, sentían que se acercaban más a la verdad, a las respuestas que tanto habían buscado. Al llegar a una profundidad considerable, comenzaron a buscar en el lecho del lago. Ricardo sentía su corazón latir con fuerza mientras exploraban el área, y de repente, sus dedos se toparon con algo sólido. «Aquí», gritó, mientras sacaba un objeto cubierto de algas. Era un diario desgastado, las páginas estaban mojadas, pero la escritura aún era legible. Sofía y Luis lo rodearon, ansiosos por ver lo que contenía. Ricardo abrió el diario con cuidado y comenzó a leer en voz alta. «A quien encuentre esto, espero que entiendan lo que sucedió». Las palabras resonaban con una sinceridad desgarradora, mientras revelaban secretos del pasado de María y sus amigos. Nos perdimos en el lago buscando algo que ni siquiera sabemos qué era. Habíamos hecho una promesa, y nuestras almas quedaron atrapadas aquí. A medida que leía, una sensación de tristeza invadió el ambiente. Sofía sintió que el lago guardaba no solo la historia de María, sino de todos los que habían estado allí, anhelando ser escuchados. «Debemos terminar su historia», dijo ella, con la determinación brillando en sus ojos. «Debemos liberar a María y a sus amigos». Con el diario en manos, los tres amigos se aferraron a su misión. Sabían que debían regresar a la superficie, compartir lo que habían encontrado y cumplir la promesa de desenterrar la verdad oculta en el lago. Sin embargo, mientras nadaban de regreso, una sombra oscura emergió del fondo. La corriente se intensificó, llevándolos hacia lo desconocido, como si el lago mismo estuviera desafiándolos a continuar. «Sofía, Ricardo», gritó Luis, mientras la sombra se acercaba. Era un último desafío, un recordatorio de que el camino hacia la verdad no sería fácil. Pero a pesar del miedo que se apoderó de ellos, se aferraron al relicario y al diario, recordando por qué estaban allí. La figura de María apareció de nuevo, pero esta vez, su rostro mostraba una mezcla de compasión y firmeza. «No se detengan. La verdad es su única salvación». Con esas palabras resonando en sus corazones, los amigos nadaron con todas sus fuerzas, desafiando las sombras que intentaban arrastrarlos hacia el abismo. En la superficie, el aire fresco los recibió, y con un último esfuerzo, lograron salir del agua, jadeando por el esfuerzo. A medida que recuperaban el aliento, miraron hacia el lago, sabiendo que la historia de María apenas comenzaba a revelarse, y que lo que encontraran en el camino podría cambiar sus vidas para siempre. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Sofía, Luis y Ricardo se sentaron en la orilla del lago, empapados y exhaustos, pero con un renovado sentido de propósito. El diario de María y el relicario brillaban en sus manos, un símbolo de su compromiso con la verdad y con aquellos que habían sido olvidados. «Lo que hemos encontrado es solo el comienzo», dijo Sofía, su mirada fija en el lago, como si esperara que la figura de María apareciera de nuevo. «Debemos contar su historia, no solo por ella, sino por todos los que sufrieron en silencio». Ricardo asintió, sintiendo el peso del relicario en su mano. Este relicario pertenece a María, pero también representa a sus amigos, a sus sueños perdidos. No podemos dejar que su memoria se desvanezca. Luis, aún tratando de procesar todo lo que había sucedido, se pasó la mano por el cabello empapado. «No sé por dónde empezar. Esta historia es más grande de lo que pensaba. No se trata solo de una niña que desapareció.
Se trata de un grupo de amigos que buscaban su lugar en el mundo y terminaron atrapados en el lago. Empecemos por el diario, sugirió Sofía, mientras abría las páginas húmedas. Debemos compartir lo que leímos, contar su historia con todo el respeto que merece. Ricardo tomó el diario y comenzó a leer en voz alta, cada palabra resonando con una emoción intensa. Las páginas revelaban no solo los sueños de María y sus amigos, sino también sus temores y la promesa que habían hecho entre ellos. Sabemos que el lago guarda secretos, decía el diario. Nos prometimos siempre apoyarnos, sin importar lo que pasara. Pero al perdernos en el bosque, sentimos que nos traicionamos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros está atrapado en nuestras propias sombras, y es hora de enfrentar lo que hemos escondido. A medida que leían, la historia se hacía más vívida, como si los recuerdos de aquellos jóvenes volvieran a cobrar vida. Sofía sintió que la tristeza y la desesperación de María se trasladaban a ella, como si sus emociones estuvieran tejidas en las palabras del diario. Debemos llevar esto a la comunidad, dijo, con una determinación renovada. La gente necesita saber lo que sucedió aquí, en este lago. Pero, ¿cómo lo haremos?, preguntó Luis, todavía preocupado. ¿La gente creerá nuestra historia? Podrían pensar que estamos locos. Ricardo tomó una profunda respiración y miró a sus amigos. La verdad tiene su propio poder. Si compartimos lo que hemos descubierto, es posible que podamos ayudar a otros a encontrar su camino, al igual que María. Y si podemos liberar a María y a sus amigos, tal vez el lago finalmente encuentre la paz, agregó Sofía, con esperanza en su voz. No podemos seguir viviendo con este secreto. El pueblo debe saber la verdad. Decididos, se pusieron en marcha hacia la plaza del pueblo. El camino estaba iluminado por la luz tenue de la luna, y cada paso que daban se sentía más seguro. A medida que se acercaban a la plaza, los murmullos de la gente resonaban a su alrededor. Los habitantes del pueblo se reunieron, algunos charlando y otros realizando sus actividades nocturnas. Pero cuando Sofía, Luis y Ricardo llegaron, se hizo un silencio expectante. Sofía, Luis, Ricardo, ¿qué les pasó?, preguntó Elena, una amiga de la infancia. Su rostro mostraba preocupación, y los demás comenzaron a acercarse. ¿Están empapados? ¿Dónde estuvieron? Ricardo dio un paso adelante, sosteniendo el diario en una mano y el relicario en la otra. Necesitamos hablarles. Hay algo importante que deben saber. La multitud se calló, y todos miraron con atención. Hemos descubierto la historia de María, la niña del lago. No fue solo un accidente. Hay secretos que han estado enterrados aquí durante años. Las reacciones fueron variadas. Algunos se miraron entre sí con incredulidad, mientras que otros mostraron curiosidad. ¿De qué estás hablando?, preguntó un anciano del pueblo, con una mirada escéptica. María desapareció hace mucho tiempo, ¿qué puede haber más que eso? Lo que hemos encontrado es más que una simple historia, dijo Sofía, sintiendo que su voz se llenaba de fervor. Encontramos su diario, y sus palabras revelan no solo lo que le sucedió, sino también lo que le ocurrió a sus amigos. Ellos, como ella, quedaron atrapados en este lago, y sus sueños se desvanecieron con el tiempo. Luis tomó el relevo. Este lago guarda un secreto oscuro. Necesitamos que ustedes lo sepan, para que la historia de María y sus amigos no se pierda en el olvido. La multitud comenzó a murmurar, y algunos mostraron signos de interés genuino. ¿Qué podemos hacer?, preguntó una mujer, acercándose. Queremos ayudar. Sofía sintió que el apoyo del pueblo comenzaba a crecer. Debemos hacer una ceremonia. Un homenaje para María y sus amigos. Necesitamos cerrar este ciclo y permitir que sus almas encuentren la paz. La idea resonó en la plaza. Haremos una ceremonia, dijo Elena, con una sonrisa decidida. Juntos, llevaremos flores al lago y recordaremos a aquellos que han sido olvidados. La multitud asintió, y un aire de unidad comenzó a formarse. Este lago ha sido un lugar de dolor por demasiado tiempo, continuó Ricardo. Es hora de transformarlo en un lugar de recuerdos y amor. Mientras la gente comenzaba a organizarse, Sofía y sus amigos sintieron que estaban haciendo lo correcto. María y sus amigos merecían ser recordados, y el pueblo también necesitaba sanar.
Esa noche, la plaza se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Con velas encendidas y flores frescas, comenzaron a compartir historias sobre aquellos que habían perdido y cómo sus vidas habían tocado a cada uno de ellos. Sofía, Luis y Ricardo compartieron lo que habían aprendido del diario, y cómo María había luchado por mantener viva la memoria de sus amigos. Con cada historia contada, el lago parecía cobrar vida. La luz de las velas reflejaba en el agua, creando un espectáculo hermoso y conmovedor. Esta es nuestra forma de decirle a María que no la hemos olvidado, dijo Sofía, con lágrimas en los ojos. Y de asegurarnos de que su memoria viva en nuestros corazones. A medida que la ceremonia avanzaba, todos se acercaron al borde del lago, depositando las flores en el agua como un tributo. María, te recordaremos siempre, murmuró Luis, mientras dejaba caer su ramo en el lago. Las flores flotaron suavemente, llevándose consigo las memorias de aquellos que habían sido olvidados. En ese momento, algo extraordinario sucedió. La superficie del lago comenzó a brillar con una luz suave y cálida. La figura de María apareció brevemente, sonriendo y agradeciendo. La multitud contuvo la respiración, sintiendo que finalmente había encontrado la paz. Gracias, parecía decir su mirada. Los amigos se miraron, sintiendo una conexión más profunda que nunca. Habían enfrentado sus miedos y habían desenterrado la verdad, no solo para María, sino para todos los que habían compartido esa historia. El lago, ahora, era un lugar de esperanza y sanación. Hoy, comenzamos un nuevo capítulo, dijo Sofía, sintiendo que el peso de la tristeza se desvanecía. No solo recordaremos a María, sino que también celebraremos la vida de todos los que han pasado por este lugar. Mientras la luna brillaba sobre el lago, los corazones de cada uno estaban llenos de gratitud y amor. A partir de ese día, el pueblo nunca olvidó a María. Las historias continuaron vivas, y el lago se convirtió en un lugar de reflexión y celebración. Los tres amigos habían encontrado su lugar en la comunidad, y juntos, habían traído luz a la oscuridad. María, la niña del lago, ya no estaba sola, y su espíritu seguía vivo en las historias que unían a todos. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.